Lo voy a grabar en TikTok. ¿No se apaga? Pero la están dando ya. Sí, No, sí. Ok. Perfecto. Entonces, ya lo vemos, ya empezó a grabarse. Eric, entonces, te doy la palabra. Muchísimas Ok, muchas gracias, Memo. Bueno, hola a todos. Primero, pues gracias, Memo, por invitarme a platicarle a tus alumnos. Es padre esto de compartir la información. Y la otra parte que yo creo que es muy importante es que yo sí pienso que estas pláticas deben ser para los alumnos. Entonces, esto yo lo he armado como una clase. Y en mis clases, una de las cosas que es muy importante es que los alumnos interrumpan en el momento que quieran cuando algo no se lo he explicado claro o hace falta un poco más de información. Entonces, cuando lo hacemos en Zoom, la manera de interrumpir es decir, pido la palabra. Entonces, los invito, por favor, a que pregunten todo lo que quieran. Este es el chiste de estas pláticas. Muy bien. ¿Por qué este tema? Bueno, este tema es para mí fundamental porque los arrecifes son una maravilla desde que se originaron y porque algunas cosas de su futuro son un poco inciertas hoy en día. Entonces, se me hace muy interesante hablar de qué ha pasado en la vida de la Tierra con los arrecifes coralinos. Entonces, vamos a empezar. Entonces, esto se me va. Entonces, el primer punto que es importante de entender es que cuando la vida se origina con organismos que son todos de cuerpos blandos. ¿Ok? Y estos cuerpos blandos obviamente son incapaces de formar estructuras que puedan llamarse un arrecife o algo parecido. Se requiere esperar a que los organismos sean capaces de biomineralizar. Y la biomineralización es uno de los grandes pasos en la vida de la Tierra. Tomó mucho tiempo y se intentó muchas veces y falló muchas veces aparentemente, porque el hacer un esqueleto no quiere decir simplemente voy a ponerle unos cuantos cristales de cualquier sustancia, sino tiene que ser hecho de tal manera que no impida el funcionamiento del organismo. Entonces eso da lugar a estructuras muy, muy interesantes, muy complejas y con diferentes productos, ¿no? Por ejemplo, uno de los más comunes es el carbonato de calcio. Y entonces el carbonato de calcio en los corales, por ejemplo, se deposita en forma de aragonita, una de las dos formas del carbonato de calcio. También se deposita como calcita, la otra forma, por ejemplo, en cocolitoforios, que son muy abundantes en los mares. Claro, estos no forman arrecifes, pero tienen esqueletos fabulosos. Esponjas, por ejemplo, también tienen sus espículas formadas por carbonato de calcio o pueden hacerlo también con dióxido de silicio, ¿no? Y este silicio, pues es el pariente del yeso. Ahí ven un cristal ahí arriba, no más que en este caso es amorfo. Esto es como un polvo blanco que la esponja decide cómo lo va a colocar. Y decide cómo lo va a colocar, como comprenderán, se trata de las instrucciones que sus genes dan para hacerlo. Entonces, una vez que hay biomineralización, entonces es posible acumular esqueletos unos sobre otros. ¿Ok? Y una de las cosas más importantes que sucede es cuando pasamos a los corales modernos, que desde el punto de vista metagenómico se supone que es alrededor de hace unos 430 millones de años, imagínense, ¿ok? Y estos empiezan, sin embargo, como organismos solitarios, no son simbióticos. De hecho, ahorita vamos a ver, la mitad de los corales escleractinos que existen hoy en día son no simbióticos.
¿no? Y no es hasta finales del Paleozoico, hace unos 290 millones de años, que aparecen los primeros corales coloniales modernos. Estos corales coloniales sí permiten realmente empezar a acumular estructuras que llamamos, bueno, los geólogos llaman biohermas, ¿ok? ¿Qué quiere decir estructuras formadas por organismos biológicos, ¿no? Y una cosa muy interesante es que aparentemente en los escleractinios digamos, la organización en forma colonial entra casi a la vez que entra el proceso simbiótico, en el que ellos van a adquirir sus hojantelas y van a tener un superávit de energía, como veamos antes. Pero como ven, esto sucede hace muchísimos años, ¿ok? 290 millones de años, ¿ok? Y sin embargo, los primeros arrecifes que nosotros vemos son en el Triásico tardío. Y de hecho esto es bien importante porque mucha de la filogenia basada en morfometría que se tiene es basada en fósiles. Y fósiles, pues, es lo que quedó de lo que había, no necesariamente lo que hubo. Y entonces aquí ven en la parte de la derecha un fósil de escleractinios del Triásico tardío, muy temprano para esa época, ¿ok? Y a la izquierda ven un arrecife de 3.600 millones de años anterior, ¿ok? Del precámbrico, y como ven está formado como por capas. Bueno, resulta que este arrecife que estamos viendo aquí del precámbrico, el de la izquierda, el de color de blanco y negro, ¿ok? Ese no está formado por organismos que tienen testas o esqueletos. Esto es algo formado por bacterias, ¿ok? Por cianobacterias que son mucilaginosas y les permite atrapar el sedimento formando capas, como vemos. Los arrecifes desde el Triásico son dominados por los escleractinios. Y aquí vemos que es en todo el mundo, ¿no? En la figura de abajo vemos uno, que es lo que queda de uno en Indonesia, del Cretácico, de hace más o menos 133 millones de años. Y este es muy curioso porque lo que ven ustedes de lo que queda, donde dice double notch, esto es la erosión que produce el mar cuando se queda en un estadio de no ascenso. Y es el trabajo de todos miles de años que van erosionando el arrecife. Entonces, esto es importante para nosotros en esta plática porque muchos de los arrecifes que se hicieron probablemente desaparecieron por procesos de erosión marina o eólica. Una de las cosas que es bien importante es que los constructores arrecifales, ahora sí, los organismos que pueden construir arrecifes, han cambiado a lo largo del tiempo. Y entonces en esta tabla lo que tenemos es arriba, en el eje de arriba, ¿ven mi cursor? ¿Sí lo ven? Sí lo vemos. Ah, ok. Ven de 600 millones de años al presente y esto es, digamos que en la época después del Cámbrico, donde tenemos ya la explosión de organismos. Pero antes de esto teníamos estos estromatolitos que vimos, ¿se acuerdan? Los de 3.600 millones de años, ese arrecife, y aquí lo que se ve son capas, ¿ok? Y esas capas son exactamente eso, capas de cianobacterias que tienen sedimento encima, les crecen otras cianobacterias, sedimento encima, y estos estromatolitos van desde hace estos millones de años hasta el presente. Y de hecho, en Bacalar, en México, pueden ir a ver estromatolitos modernos y son iguales a los de la foto. Después aparecen dos grupos muy importantes, que son los arqueociátidos, que son unas esponjas, tipo de esponja en realidad, okay, que ya tienen una forma muy estructurada, pero estos no forman arrecifes, sino simplemente forman montículos de 1 a 3 metros de altura, como vemos en
en este lado, y luego, unos cuantos millones de años después, ¿ok? Llegan los Calceolata. Estos dos son probablemente los constructores arrecifales más impresionantes que han existido en la historia de la Tierra. ¿Okay? Son un tipo de coral, ¿okay? Tienen otra forma de bilateralidad y de organización, y por eso se clasifican diferente. No tienen nada que ver con los escleractíneos. Ellos formaron grandes arrecifes que podían tener más de 100 metros de altura. Después hay arrecifes de crinoideos, también por la misma época. Aquí debe ser 400 en vez de 500, perdón. 400 millones de años, y los crinoideos son muy comunes en los arrecifes de hoy en día, pero en aquella época eran muy abundantes. El animal en sí no tiene un esqueleto continuo, sino lo que tiene son como anillos. Y esos anillos, cuando mueren los crinoideos, forman parte del sedimento. Y entonces se encuentran mucho en calicias y breccias, donde el componente de sus anillos es extraordinariamente importante. Y esto es algo importante de mencionar. No existen arrecifes donde no haya sedimentos, ¿ok? Siempre va a ser una mezcla de los organismos constructores y los sedimentos que hay. Los crinoideos evidentemente llegan al presente. Después tenemos los braquiópodos, que también son muy importantes, y estos son muy parecidos a los bivalvos. Los bivalvos son como los ostiones, como las almejas, excepto que la forma en que construyen su concha es ventral, dorsal, mientras que los bivalvos es lateral. Entonces, los bivalvos no necesitamos una foto, se parecen. Desde 450 millones de años o algo así, existen las algas calcáreas. ¿Ok? Y las algas calcáreas son extraordinariamente importantes para cementar los arrecifes. Entonces, vemos que en el tiempo lo que tenemos es conjuntos de organismos que participan en la construcción de un arrecife. Y los escleractíneos, bueno, los escleractíneos los tenemos hasta el final, ¿ok? Que empiezan en el Triásico, más o menos unos 200 millones de años para atrás, y pueden coexistir con arrecifes de coral. Entonces, las construcciones arrecifales en la historia de la Tierra han sido muy comunes. El que nosotros, o el que yo haya puesto estas barras aquí de lado a lado, no quiere decir que todo el tiempo estuvieron construyendo grandes arrecifes, simplemente quiere decir que es el periodo donde se encuentran arrecifes de estos, generados por estos organismos. Muy bien. Otro punto muy importante es qué pasa con las especies. Y aquí ya nos pasamos al Caribe de repente, al presente, dejamos de hablar de los arrecifes y vamos a empezar a hablar de la comunidad coralina. Y es muy importante en el presente por lo que pasa en Tuxpan, lo que pasa en Villalobos, por lo que pasa en el Caribe. Y aquí lo que vemos nosotros es que el número de especies cambia en el tiempo. En este gráfico lo que ven aquí es riqueza específica, número de especies que hay, y aquí lo que tenemos es el número de millones de años, ¿ok? Y lo que vemos en esta curva es cómo sube y baja el número de especies a lo largo del tiempo. Y es más o menos aquí donde está la raya roja. Cuando se dividen el Atlántico y el Pacífico, pierden su conexión porque asciende el Istmo de Panamá. Y entonces ya no hay comunicación entre los dos sistemas oceánicos, y a partir de ahí viene un declive fuerte en el número de especies que quedan en el Caribe. Y una de las cosas más importantes que a partir del Pleistoceno tardío, por ahí, antes, quizás unos 2 millones de años antes, el paquete que queda como fundamental de especies para construir arrecifes coralinos en el Caribe son fundamentalmente las acróporas. Y las acróporas, que todos las conocen, supongo, sabemos son organismos que crecen muy rápido, que durante las tormentas que no son demasiado fuertes o ciclones suaves, son fragmentados y
dispersados alrededor de donde estaban creciendo, y si se fijan bien al fondo, vuelven a crecer, como vemos aquí en esta figura de la izquierda. Aquí ven cómo está empezando a salir las nuevas ramas a partir de una rama que quedó por ahí volteada y que ya está muerta. Esto, la fragmentación, es algo muy importante unido a su rapidez de crecimiento. No es una forma de reproducción en el sentido estricto, pero sí es una forma muy importante de aumentar su número. Y entonces los arrecifes del Caribe en los últimos 2 millones de años están sobre todo definidos por el aporte de carbonatos que da Broca. Entonces vamos a pasarnos a la comunidad coralina. El arrecife es construido por estos constructores arrecifales, pero los constructores arrecifales no pueden construir un arrecife ellos solos. ¿Okay? Para construir el arrecife se requiere de varias cosas, entre otras, de tener una gran cantidad de sedimento. Pero una de las cosas que sucede cuando se construye un arrecife es como un multifamiliar. Se crean muchos huecos, muchos espacios, muchos lugares donde otras especies pueden vivir. Y eso es lo que hace que el arrecife tenga una biodiversidad tan alta. Y de hecho, la biodiversidad de un arrecife solamente es rivalizada por la de una selva tropical bien desarrollada en el ambiente terrestre. El asunto que es muy importante es que las algas también juegan un papel fundamental en este caso. Y las algas funcionan de muchas maneras diferentes, pero cementan. Ahora, el chiste está en que nosotros pensamos en que el ecosistema arrecifal coralino tiene una vigencia, por decirlo así, una vida de lo que vemos hoy en día. Y no hay nada más falso que eso. El ecosistema arrecifal coralino es un ecosistema que tiene una enorme expansión temporal y espacial. En este diagrama lo que vemos es en forma no lineal en los ejes. Lo que vemos a la izquierda son los diferentes niveles, digamos, en que podríamos hablar de arrecifes. Desde el espacio intersticial en la arena que está dentro del arrecife hasta las cuencas oceánicas, ¿no? Pasando por los diferentes unidades espaciales que podamos imaginarnos. Y aquí en el eje de las X lo que tenemos es tiempo, que va desde segundos hasta cientos de miles de años. Lo que vemos aquí en estas cosas amarillas, estas letras amarillas, son todos los diferentes procesos que ocurren en esa temporalidad y en esa escala espacial, ¿no? Y entonces lo que podemos ver es que hay para organismos que pueden vivir desde horas hasta decenas o cientos de años y tener una influencia espacial que va desde centímetros hasta kilómetros. Las poblaciones que forman esos individuos obviamente tienen una densidad más grande. Perdón, quién sabe por qué se puso eso ahí ya. La comunidad a su vez es mucho más grande y las metapoblaciones tienen un alcance enorme. Entonces, fíjense de lo que estamos hablando. O sea, es como las poblaciones de Posilópora que puede haber en el Pacífico americano y las que puede haber en el Océano Índico, ¿no? O sea, están a distancias enormes, en algún momento estuvieron unidas y es un continuum. Y este continuum en estas escalas tan grandes lo que significa es que cuando yo veo mi comunidad coralina, mis corales, cuando voy a bucear, lo que estoy viendo es probablemente una historia de muchísimos años. Y si no comprendo que estoy viendo una historia de muchísimos años, es difícil que comprendamos qué es lo que le afecta.
El otro punto que es importante es que coloquialmente siempre hablamos del arrecife coralino. Pero el arrecife coralino, desde el punto de vista científico, en realidad es la parte calcárea, la parte que es una piedra que está en el fondo y que ha sido hecha por la comunidad coralina. De hecho, lo que tenemos es, cuando se forma un arrecife coralino, es un ciclo de retroalimentación positiva entre la comunidad del arrecife. ¿Por qué? Porque los organismos de la comunidad crecen. La mayor parte de los que son importantes en este caso son calcáreos en un sentido o en otro. Una vez que crecen, mueren y sus esqueletos, si son corales, se preservan más o menos por mucho tiempo, y si son otros organismos, se convierten en sedimento. Pero si no fuera así directamente, tenemos procesos de bioerosión muy fuertes en el arrecife. Entonces, un balance entre el crecimiento y la erosión. Ese sedimento que se produce a raíz del crecimiento de los organismos de la comunidad coralina, ese se va acumulando en todos los huecos y espacios que hay ahí, alguna parte se va. Pero lo que es fundamental es que ese sedimento posteriormente se vuelve piedra por procesos físico-químicos. Y esa piedra calcárea, la piedra arrecifal, es extraordinariamente dura. Ahora, ¿por qué decimos que es una retroalimentación positiva? Porque el arrecife va agarrando la forma que es más conveniente para los organismos que lo están formando. Y entonces se va manteniendo una estructura muy sólida donde ellos pueden crecer y están en muy buenas condiciones para crecer, y eso estimula más su crecimiento. Y entonces tenemos este círculo que hay. Si no hay arrecife, los corales y la comunidad coralina pueden seguir existiendo, pero no tenemos estas estructuras. Si lo vemos en el tiempo de muchos miles de años, en el tiempo geológico, el arrecife se puede ver así en términos de su historia. Si el crecimiento de los constructores arrecifales es mayor que la bioerosión, como vemos en el diagrama de arriba, entonces lo que tenemos es un crecimiento hacia la parte superior del agua, hasta donde pueden crecer, lo cual está representado por el ancho de esa banda azul. Si el crecimiento es parecido a la tasa de bioerosión, entonces se queda donde está y puede quedarse así por muchísimo tiempo. Pero si la bioerosión es mayor que el crecimiento, entonces gradualmente va desapareciendo y lo que nos queda es una caliza arrecifal. Y esto es algo que nosotros vemos cotidianamente en los arrecifes coralinos. Por ejemplo, aquí tenemos una fase donde lo que tenemos es crecimiento positivo de la comunidad coralina ahí arriba, y abajo tendríamos una fase donde prácticamente no hay crecimiento coralino. Y probablemente están en un ambiente similar. Pero históricamente están en dos periodos diferentes. Y aparentemente estos periodos, esto es, las condiciones que existen en esos periodos, es lo que es fundamental para determinar si el crecimiento de la comunidad va a ser suficiente para mantener la creación de la arrecife. Acreción es la tasa de crecimiento del arrecife, de la estructura calcárea, que es diferente de la tasa de crecimiento de los organismos que lo forman. ¿Okay? Entonces, tenemos como que dos grupos muy importantes en el arrecife. Los constructores arrecifales, que podrían ser en este caso las orbicelas, que vemos aquí a la izquierda, o las acróporas aquí abajo, como ya platicamos. Y luego tenemos muchísimos duradores, ¿no? Aquí lo que vemos son esponjas de diferentes géneros y pueden ver ustedes cómo han ido excavando lo que era una colonia de coral. ¿Ok? Se la han ido comiendo. Y esto que ven aquí abajo son erizos que también pueden hacer lo mismo. Y por cierto, esta es una fotografía de Tuxpan.
y ellos también se van comiendo gradualmente el arrecife. Sin embargo, una de las cosas que determina que los escleractíneos, cuando las condiciones son adecuadas, puedan crecer mucho más rápido que la vibración, es que en un pasado bastante remoto adquieren una simbiosis con zooxantelas. Las zooxantelas, aquí lo que vemos es una foto de un pólipo. El pólipo es translúcido, es casi todo agua, ¿ok? Y lo que vemos aquí como manchitas serían las zooxantelas, que son paquetes de zooxantelas, son microscópicas las zooxantelas, ¿ok? Y resulta que estas zooxantelas lo que están haciendo es convertir al coral en una planta, ¿ok? Porque estas zooxantelas que están adentro del coral hacen simbiosis, hacen fotosíntesis, perdón, y esta fotosíntesis genera una gran cantidad de productos, glucosa y demás, que le permiten al coral crecer muy rápidamente. De hecho, se estima que más del 80% de la energía que tienen los escleractíneos de las aguas someras, ¿okay?, para crecer, de los simbióticos, proviene de las zooxantelas. Esa es la razón por la que los arrecifes, en que nosotros vemos un crecimiento positivo del arrecife, están en zonas con aguas claras y transparentes. De hecho, los atolones y estas cosas del Pacífico son verdaderos oasis en desiertos marinos, ¿no? Y esto me lleva a un punto muy importante. Habíamos dicho que la mitad, más o menos, de los escleractíneos no son simbióticos, son asimbióticos, ¿ok? Y viven a profundidades, pues desde bastante somero hasta bastante profundo, miles de metros, y también pueden formar arrecifes. Bueno, hay 2 o 3 especies que lo pueden hacer. Y sus arrecifes pueden ser relativamente grandes, pero tardan muchísimo más tiempo en formarse. Y obviamente no se forman donde compiten con organismos que son fototrópicos, ¿no? Otra cosa que es interesantísimo también para explicar en parte el éxito de los escleractíneos es que además de funcionar como animal y como planta, el coral, digamos, moderno, tiene otra asociación muy especial. Aquí en este dibujo que nosotros vemos aquí, vemos el pólipo y esta rayita roja supone que tenemos una fotografía del lado de lo que sería eso. Y sería más o menos lo que se ve en la imagen de abajo, ¿ok? Veríamos una capa interna, donde están todas las zooxantelas con sus paquetes, aquí se ve. Luego la mesoglea, que es un tejido indiferenciado en los corales. Y luego una capa externa, una especie de epitelio. Y este epitelio produce mucho mucus. Por eso cuando ustedes tocan los corales se sienten babosos, ¿ok? Y este mucus está hecho por sustancias muy ricas energéticamente, polisacáridos. Y este mucus, pues sería pues una fuente alimenticia para muchísimos procariotes, o sea, bacterias, virus, arquea y demás. Pero resulta que la manera de controlar eso, en parte, es porque los corales tienen una asociación con una comunidad de bacterias. Y estas bacterias que crecen sobre este mucus hacen una especie de piel. No hay una piel realmente, pero hacen una especie de piel porque cubren toda la superficie e impiden que llegue alguien que se quiere implantar ahí en condiciones normales. ¿Ok? Y eso es muy importante porque si se dan cuenta, ya estamos hablando de un animal que además funciona como planta y que además funciona como si fuera un procarionte. Y esto es lo que en los últimos años se entiende de los corales, que el coral en realidad es un holobionte. Esto es, su funcionamiento depende de 3 reinos diferentes, o 4, dependiendo
de los corales, que son animales, de las zooxantelas, que son plantas, y del microbioma, que está constituido tanto por bacterias como por arquea. Y entonces, lo que tenemos es un complejo funcional impresionante. ¿Y qué es lo que sucede con estas cosas? El coral, lo que le da a la zooxantela es un lugar donde vivir y además le pasa desechos nitrogenados, ¿ok? Que se acuerdan, el nitrógeno es una de las cosas, una de las limitantes más importantes para hacer la fotosíntesis. Al microbioma, lo que el coral hace es que le pasa productos de la heterotropía, ¿ok? Porque es un animal. Tiene tentáculos, tiene nematocistos y captura cosas. La zooxantela al coral le da autotrofía, ¿cierto? Y entonces, fíjense, este es un autótrofo, este es un heterótrofo, una de las grandes divisiones que teníamos, ¿no? Pero ¿qué le da el microbioma al coral? El microbioma le da vitaminas, minerales, antibióticos y además le permite aprovechar mucho más partícula orgánica disuelta y particulada. Entonces, lo que está haciendo esto es que tiene muchos modos de obtener energía. ¿Y qué hace el microbioma para las zooxantelas? Bueno, le ayuda a la fijación de nitrógeno, que es lo que se necesita para eso, y hay intercambio de nutrientes. Y las zooxantelas al microbioma le ayudan a fijar carbono. Entonces, pues es algo impresionante. Cuando nosotros tratábamos de entender qué pasa con los corales, tratábamos de entender su vida y sus relaciones y su ecología, no concebíamos esto. ¿Okay? Fue gradualmente en los últimos años, primero lo de las zooxantelas y en los últimos 20 años lo del microbioma, que entendemos que se trata de un holobiante, no de nada más de un coral. Y esto fue la clave de su éxito y también probablemente la clave de su fragilidad. Cuando nosotros pensamos en qué pasa hoy en día, nos referimos al antropoceno, la época del hombre, la época en que el hombre transforma el mundo. Y el hombre transforma el mundo en la manera más sencilla posible, simplemente porque cada vez somos más y más y más y más, y los desechos de lo que nosotros necesitamos para vivir es lo que está intoxicando al mundo. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa con esto? Las actividades del hombre modifican el medio ambiente. ¿Ok? Y tenemos dos tipos de efectos globales. Digo, dos tipos de efectos, los globales y los locales. Entre los globales, ya los conocemos, calentamiento, acidificación y incremento en el UV de tipo B, que es el más energético. Pero también tenemos en todos lados del mundo donde hay arrecife, contaminación, residuos sólidos, sobrepesca, destrucción del hábitat y otras cosas. Entonces, estos efectos locales, más los efectos locales, que suceden en todos lados, lo que nosotros nos dice es que lo que tenemos es un cambio global, no solamente un cambio climático. Tenemos un cambio climático y además tenemos un cambio directo en el medio ambiente. ¿Qué es lo que va a pasar con respecto a los niveles de tolerancia de la comunidad coralina? O sea, que está finamente adaptada a las condiciones en las que vive, de aguas limpias, transparentes y con pocos nutrientes. Pues que el ambiente se vuelve muy severo ecológicamente. ¿Y esto qué produce? Esto produce proliferación de competidores, porque hay otros organismos que funcionan mejor en este ambiente, lo mismo que virus, bacterias y parásitos, y también problemas de nutrición. Todo esto lo que va a resultar es un estrés fisiológico. O sea, estos corales están viviendo, corales y su biota asociada, están viviendo en un ambiente subóptimo.
uno de los problemas del ambiente subóptimo es que los resultados son muy complejos. Va desde que su inmunidad es deprimida, su capacidad de competir es reducida, su crecimiento es reducido y tienen disfunción orgánica. Resultado, que su sobrevivencia y su reproducción son inhibidas. Y si la reproducción y la sobrevivencia de un organismo son inhibidas, pues no hay mucho que hacer por el organismo, ¿no? Esas son las claves que hacen el éxito. Por ejemplo, vamos a ver qué ha pasado. Uno de los efectos directos de este cambio del ambiente es la aparición de enfermedades mortales emergentes. Y esta aparición de las enfermedades emergentes es más o menos a partir de los 80 que se empieza a notar, de los 70, y por eso tenemos la idea de que están claramente vinculadas con el cambio. Y aquí lo que ven ustedes son fotos de los arrecifes en Veracruz, y esto que ven de Acrópora palmata, todas están muertas, ¿ok? Pero eran magníficos cinturones de Acrópora palmata. O sea, creció en un ambiente de alta energía, unos cinturones bellísimos, y en los taludes y en la parte posterior lo que había era Acrópora cervicoides, la otra especie que crece muy rápido y que también contribuye mucho al crecimiento de los arrecifes. Los dos muertos por esta enfermedad que se llama de la banda blanca, que vemos aquí, ¿ok? Y lo que ven es esta banda blanca, lo que significa es que el tejido vivo del coral, que solamente está en la superficie del esqueleto, de color café, ha desaparecido, ha sido destruido. Y entonces lo que vemos como color blanco es el esqueleto de aragonita del coral. Y lo que vemos más abajo, que ya tiene otro color, simplemente es la recolonización por otros organismos del esqueleto, pues que bueno que haya un fondo duro que colonizar. Estas enfermedades emergentes no solamente ocurrieron aquí, ocurren en todo el mundo y han causado pérdidas extraordinariamente severas en todos lados del mundo. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, nosotros vemos algo muy interesante. Antes de este nuevo evento que tenemos del SCTLD, uno de los más importantes eran las plagas, como vemos esta que está en Puerto Morelos. Y lo que vemos de esta colonia es que prácticamente no hay recolonización. Como veíamos en este caso, por ejemplo, aquí está la banda blanca del tejido muerto y luego aquí está la recolonización. Aquí no hay recolonización y eso lo que nos indica es que esta enfermedad destruye el tejido a una velocidad extraordinariamente rápida. De todas maneras, aunque sean lentos o sean rápidas las tasas de avance de todas las enfermedades letales que se conocen, todas son muchísimo más rápidas que la tasa de crecimiento de los corales. O sea, que no tienen chance. El otro problema serio que ha habido, esto es fundamentalmente por anomalías térmicas, ¿ok? Es el blanqueamiento de los corales. El blanqueamiento en el Pacífico, sobre todo en el Pacífico, ha sido extraordinariamente severo y ha causado mortalidades enormes porque el coral se blanquea porque está expulsando las hojantelas. ¿Se acuerdan que cuando veíamos esta foto del pólipo es prácticamente transparente? Y ese color que tiene se lo dan las hojantelas. Cuando aumenta la temperatura hay un problema que se empieza a producir una toxicidad por oxígeno y el coral se ve obligado a expulsarlas. Las expulsa, pero cuando las expulsa, lo que está expulsando también es su principal fuente de energía. ¿Ok? Entonces el costo para el coral es severo. Si el blanqueamiento es muy fuerte, es letal. Y si el blanqueamiento no es fuerte, sobreviven los corales, pero con costos serios en su metabolismo.
Aquí lo que vemos, no se preocupen mucho del inglés, ¿ok? Pero aquí lo que vemos es un trabajo de Núñez Castillo y compañía. Y lo que vemos es qué ha pasado en el Caribe con respecto a eventos de blanqueamiento, ¿ok? Y esta gráfica me gusta mucho para ustedes para que entiendan algo, que el mar no es homogéneo, ¿ok? Y entonces lo que vemos aquí es que en color amarillo, ¿ok? Tendríamos las anomalías térmicas más fuertes, o sea, cuando más rápido se calentó el mar o más fuertemente se calentó el mar, y conforme va bajando el color, es que el efecto es menor, ¿cierto? Y entonces vemos que enfrente de Venezuela, aquí había un calentamiento formidable, había también en Nicaragua, ok, aquí lo tenemos, pero conforme se va alejando a otros lados, la intensidad del blanqueamiento es mucho menor, hasta llegar a lugares donde realmente... Entonces, en el Caribe, lo que realmente ha sido muy graves son las enfermedades. El blanqueamiento sí ha tenido algunos eventos de mortalidad, sobre todo en estas zonas, pero no se compara a lo que han hecho las enfermedades. El otro problema que tenemos nosotros es la acidificación del mar. ¿Okay? Y esta acidificación produce muchas cosas. O sea, estamos cambiando el balance de carbonatos, ¿no? Es lo que hace eso. Y a reducir el pH. Y entonces, pues como se ve en la figura, hay esqueletos más débiles, más fáciles de erosionar. Ese esqueleto, esa foto es de Veracruz, no me acuerdo de dónde, pero también hay una disminución en crecimiento y sobrevivencia y hay una disminución en la tasa de acreción arrecifal. O sea que el arrecife, que se acuerdan que estábamos diciendo que hay un funcionamiento compartido entre el arrecife y la comunidad, pues tampoco va a estar creciendo. Entonces esto es muy grave y tiene otros problemas en el microbioma también, pero bueno, eso es tema de otro asunto. La contaminación del mar por aguas residuales es uno de los problemas más serios. Una de las cosas más comunes que conocemos es que al eutroficar el mar, pues lo que estamos haciendo es que organismos que pueden ser mucho más rápido aprovechando estos nutrientes son las algas, y lo que pasa pues es lo que vemos aquí, ¿no? Empiezan a sobrecrecer a los corales y eventualmente los ahogan, ¿no? Aquí es con filamentosas y aquí es con unas epífitas, ¿no? El punto es que también sabemos ahora que los nutrientes lo que van a hacer es cambiar la composición de la comunidad de bacterias que tiene el coral. Entonces, en este diagrama, lo que ven ustedes aquí arriba en colores son los diferentes experimentos que se hicieron poniéndoles amoníaco, nitrato, fosfato, etcétera. Y aquí abajo, en negro, lo que ven ustedes es lo que no tuvo realmente tratamiento. Y pueden ver que el cambio es realmente muy fuerte. Este cambio, a pesar del tiempo, nos está diciendo que cambia el funcionamiento del microbioma, y si cambia el funcionamiento del microbioma, cambia la relación con el coral, y eso a lo mejor está muy ligado con lo que pasa con las enfermedades. El otro problema serio que tenemos es las especies invasoras. Bueno, del pez león ya todo el mundo sabe. Lo que a lo mejor no todo el mundo sabe es que ahora son dos especies, no solamente bolitans, sino males también. Y resulta que la manera de haber introducido estos poderosos depredadores del Indo-Pacífico al Caribe, donde no tienen ningún enemigo natural, fue probablemente a través de los acuarios. ¿Ok? Y estos acuarios simplemente en algún momento liberaron estas cosas al mar. Otra invasión que ha habido es la de una zooxantela que se llama Ursidium trenchi, si ustedes quieren. Y esta zooxantela
probablemente, igual que los patógenos de la banda blanca y de muchas otras enfermedades, como le llaman Tillaron, probablemente fueron transportadas por el agua de lastre de los barcos. Ustedes saben que cuando los barcos están vacíos, se pueden romper, entonces los llenan de agua para que tengan carga y sean más rígidos, y cuando llegan a donde van a hacer su carga, pues tiran el agua. Y esa agua trae muchos bichos de otros mares, donde pues no hay ninguna relación funcional con los del Caribe. Y el otro que está pasando mucho es la invasión de Tubastrea, que este es un coral azojantelado, por cierto, y son dos especies, Coxinia y Tubacensis, los más importantes. Son muy buenos competidores, le ganan a la mayor parte de los corales con los que se enfrentan, les quitan el espacio y ellos siguen creciendo. Y estos probablemente fueron introducidos a través de las plataformas de petróleo, que ustedes saben, cuando terminan de usar en un lugar, la arrastran a otro lugar, y hay muchas plataformas que vienen del Índico y las ponen en el Golfo de México, ¿no? Entonces, las especies invasoras son un problema porque no tienen una relación evolutiva con los bichos que viven en el Caribe. Otra cosa que aquí no les pasa mucho, pero que en el Caribe pasa muchísimo, es ahorita las arribazones masivas de sargazo pelágico. Y este sargazo proviene de un nuevo lugar, digamos, de crecimiento de sargazo en el Atlántico intertropical, no proviene del mar de los sargazos, y llega en cantidades industriales. Y aquí pueden ver ustedes la costa, esto es Sierra Leona, esto es en África, ¿ok? Y esto es el Caribe, ¿no? Y pueden ver las cantidades de este sargazo, que en el mar es un ecosistema propio, es un ecosistema pelágico, pero que cuando llega a la orilla, pues simplemente deja de ser pelágico, se acumula, muere. Y aquí podemos ver el caos se desata, porque lo que más pasa genera anoxia, sulfídrico y metano cuando una vez que se está pudriendo la materia orgánica se acaba el oxígeno. Y estas tres cosas, la falta de oxígeno, el sulfídrico y el metano en el agua, son mortales para muchísimos organismos. ¿Ok? Y luego los lixiviados que provienen de donde se tira Pero en general hay mucha materia orgánica particulada y disuelta, hay metales traza, nutrientes de todo tipo y un oscurecimiento del agua. Y esto lo que va produciendo es un cambio de ambiente y tenemos una mortalidad del bentos lagunar, y cuando llega al arrecife, pues va a producir lo mismo. Es un cambio del ambiente. Y los efectos son probablemente muy, muy severos. Y aquí podemos ver que no solamente los organismos sésiles, ¿ok?, sino que muchos organismos móviles que quedan atrapados en esas gigantescas masas mueren por anoxia o por el sulfídrico o por la combinación de todo. Muy bien. Y la otra contaminación que es importantísima de considerar es la de los plásticos y microplásticos. Y eso es muy importante porque los plásticos se degradan a microplásticos, los microplásticos duran decenas, centenas de años, tienen muchos productos tóxicos, y aquí abajo pueden ustedes ver un diagrama de la producción de plásticos a partir de Estados Unidos que llegan al mar. Entre más, digamos, el color rojo es el más fuerte y el color más ligero es el azul. Y pueden ver el alcance que tienen los plásticos que se tiran en la orilla del mar. Entonces, ¿qué es lo que hace esto?
Lo que hace esto es este cambio global en las condiciones del ambiente, lo que va a producir es lo que llamamos cambios de fase. ¿Ok? Y aquí en este diagrama lo que ven ustedes, así en color azul clarito, serían las aguas transparentes, bonitas, y conforme se va yendo hacia acá, se van volviendo aguas más turbias, más cargadas de nutrientes, etc. En un principio, los constructores arrecifales están muy bien en este medio, pero conforme empieza a cambiar la calidad del ambiente, solamente algunas especies resistentes proliferan. Y si sigue cambiando el ambiente, entonces llegamos a que son por completo otros organismos los que van a hacer esto. Y el problema que nosotros tenemos es que los impactos que hay son crónicos. ¿Y por qué es importante esto? Porque una de las cosas que no es muy fácil de entender para los tomadores de decisión y los políticos es la leucomisteresis. Es una propiedad de muchos sistemas. Y en lo que consiste es esto. Aquí lo que tenemos es una flecha aquí arriba, ¿ok? Que tenemos una comunidad coralina que está en un estado aparentemente estable, pero como ven ustedes, aquí tendríamos la condición en un eje adimensional. Como vemos, va bajando la condición de esta comunidad coralina, hasta que llega a un punto donde se desploma. O sea, simplemente ya no sigue bajando poquito, sino se desploma por completo y pasa a otro tipo de comunidad. Aquí vamos a suponer que es la comunidad algal, que sería una comunidad estable, igual que este era estable. Entonces aquí lo que nosotros estamos suponiendo es que esto sucedió por el incremento en nitrógeno, digamos, y este sería el incremento en la concentración de nitrógeno. Entonces nosotros decimos, es que resulta que cuando el nitrógeno llegó a 0.9 fue cuando se colapsó la comunidad coralina. Entonces, para restaurar las condiciones, lo que tenemos que hacer es devolverlo a 0.9 o un poquito menos. Pero resulta que no es así. Resulta para que yo pueda volver al estadio anterior, ¿okay? Yo necesito irme muchísimo más lejos en términos del ambiente. O sea, necesito irme a un ambiente que fuera casi pristino. Y entonces, eso es lo que nosotros tenemos con los esquemas de recuperación artificial, ¿no? Si hay recuperación natural, hay trasplantes, ponemos arrecifes artificiales y los juntamos todos, después de un impacto que veríamos aquí, baja la condición de la comunidad y va para arriba. Y la línea base es esta. Pero con todas estas medidas esto funcionaría. Esto es, por ejemplo, el encallamiento de un barco, el daño que hace el encallamiento de un barco. Y vean que estas gráficas están dadas en valor de los servicios que produce la receta. Es interesante, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. En cambio, si el impacto es crónico, como lo que estábamos viendo anteriormente, no hay recuperación natural. Y si no hay recuperación natural, pues no hay mucho que hacer por más cosas que nosotros le pongamos. Estas recuperaciones que podría haber a este nivel siempre van a ser de carácter local porque no hay manera de poner arrecifes artificiales en todo el Caribe ni trasplantar todo el Caribe. El problema es que no hay recuperación natural porque el impacto sigue. Entonces, ¿qué es lo que nos espera? Bueno, esto que estamos viendo aquí son dos gráficas del panel intergubernamental de cambio climático, probablemente la organización más seria para ver qué diablos está pasando en el mundo. Y en 2007 hubo un acuerdo de que no debería de pasarse de 1.5 grados arriba de lo que era el nivel de temperatura estándar de la atmósfera, porque esto implica catástrofes muy serias de tipo ambiental. Esos son los acuerdos de París y demás, que a los gringos no les gustaba firmar y todo ese tipo de cosas. Pero lo que es importante de este gráfico es que si ustedes ven aquí todas estas líneas son modelos, simulaciones de las predicciones
de qué es lo que podría pasar según nos comportáramos los humanos. Desde que ya dejáramos de emitir gases de invernadero, ¿ok? Y esto sería esto, hasta que nos valiera sombrilla y seguíamos emitiendo como nada. El chiste es que ellos, para el año 2020, ¿ok?, consideran que ninguno de estos escenarios se acerca al 1.5. Esto es en 2007. En 2020, el mismo cuerpo nos está diciendo que el 1.5 se alcanza en algunos lugares con base en simulaciones, viendo los efectos humanos y naturales. ¿Qué es lo que nos dice esto? A pesar de lo que sabemos, no hemos hecho nada efectivo. Y entonces, en términos de los arrecifes, también del IPCC, ¿ok? ¿Cuál es la proyección que ellos tienen? Y aquí lo que vemos nosotros en esta gráfica es qué pasa con los pastos marinos, con los manglares, con los arrecifes coralinos, los corales, terópodos, bivalvos, y otras cosas. El único ecosistema que hoy en día, que estamos supuestamente alrededor del 1, ¿ok? Entre 2006 y 2015. El único que está en riesgo serio son los arrecifes coralinos. ¿Okay? El único ecosistema de todos los ecosistemas marinos. Y esa es la razón por la que la preocupación entre los investigadores y estudiantes y el público general que le interesa a los arrecifes coralinos es esta. Si no revertimos los efectos del cambio global, muy rápidamente, en todos lados, va a pasar esto que estamos viendo. Entonces, bueno, pues yo espero que una de las cosas de esta plática nos haga pensar cómo podemos reducir nuestra huella en términos del aumento de los gases de invernadero, al menos. Y con esto termino. ¿Preguntas? Ya que no hubo durante la plática. Muchas gracias, Eric. Padrísima tu charla. Vamos a abrirnos a preguntas, entonces. Si quieren, los que están por Zoom pueden levantar su mano. Y los chicos que están acá, si quieren acercarse para hacerle la pregunta. Acá tengo un chico que quiere hacerte una pregunta, Eric. ¿Sí? Mencionaba algo de los rayos UV. ¿Cómo afecta eso en el coral? Bueno, los corales tienen cierta capacidad de protegerse de la radiación UV, pero si esta aumenta mucho, realmente no es suficiente. Lo que tienen son las proteínas que pueden absorber el UV y les puede afectar muy seriamente como cualquier otro organismo, ¿no? El UV es, qué bueno que lo mencionas, esto en algunos lugares es muy importante, en otros no es tan importante, dependiendo de cómo sea la posición de los hoyos de ozono, ¿no? Okay. Gracias. De nada. Yo tengo una pregunta. ¿Más preguntas, chicos? El público en Zoom. Hola, ¿me escuchan? Muy bien. Sí. Bueno, muchas gracias por la plática, estuvo muy buena y quería preguntar, bueno, es cierto que todos sabemos que ya estamos como en una fase bastante complicada para ayudar a los arrecifes. Mi pregunta es si empezamos también, porque bueno, muchos esfuerzos se han hecho como en los corales ya adultos y yo ahorita estoy tratando de hacer una investigación sobre el reclutamiento de coral. Entonces, ayuda a que, bueno, mi experimento es remover las macroalgas que no permiten el crecimiento de los corales bebés o los coralitos o reclutas de coral.
Entonces, ¿serviría de algo realmente empezar a ayudar al coral desde esa fase, desde que es un bebé y remover las algas? Mira, yo creo que todos los intentos que hagamos son buenos. La magnitud de su efecto es lo que es muy, muy variable. Porque cuando tú puedes manejar un parche, digamos, donde tú estás limpiando, y yo creo que quedaría muy bien si tú sigues cuidando ese parche hasta que los corales lleguen a una talla que los haga, digamos, no vulnerables al crecimiento de las algas, tendrías éxito. Pero ¿cuánto tiempo te tienes que esperar? Sí, bueno, nosotros estamos trabajando en los arrecifes de Cozumel. La idea, ahorita es la maestría, son 2 años, pero si el experimento tiene resultados positivos, la idea es continuar monitoreando hasta que el coral tenga, exactamente, ya no sea tan vulnerable. Y sí, estamos hablando de 8 años, 6 años, muchos años. Dependiendo de la especie, ¿no? Y sí, está bien, o sea, yo soy un poco pesimista, te voy a decir por qué, no por los esfuerzos que se hacen por todos ustedes, que me parecen magníficos, sino porque de lo que estamos hablando es de restituir poblaciones. O sea, para que realmente la cosa cambie, necesitamos restituir poblaciones. Y poblaciones estamos hablando de decenas de kilómetros, decenas de años. Y mi preocupación es qué pasa cuando pues ya no los puedes cuidar, ¿no? O sea, aunque tuvieras en muchos lugares, si ya no los puedes cuidar, serán lo suficientemente fuertes, tendrán la suficiente cantidad de propágulos para ir a colonizar otros sitios donde pues a lo mejor ya no hay ni algas. Que las algas también se pueden ir eventualmente, ¿eh? Sí, claro. Entonces, pues mi respuesta es ambivalente, ¿no? Sí, qué bueno por el esfuerzo. Yo creo que tendrías que esperar a ver cuál es el efecto. Y una cosa, qué bueno que mencionas esto, uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día para saber cuál es el impacto de todas esas acciones de conservación y de preservación es que no hay seguimientos. O sea, la gente va, hace su experimento y se va. Y entonces no sabemos realmente qué pasó. Y es muy importante saber si tuvo éxito o no tuvo éxito o tuvo éxito en qué magnitud. Porque eso es exactamente lo que te dice qué seguir haciendo. Claro, profesor, muchas gracias. Y por último, a lo mejor sí los esfuerzos exactamente como de un humano, porque el humano a lo mejor se va a ir, pero habría una posibilidad de introducir a las especies naturales, por ejemplo, de erizos, que son de los primeros, los herbívoros más importantes que ayudan al ecosistema, meter a esos herbívoros que se estén comiendo esas algas y a largo plazo ellos no se van a ir, ellos sí se quedarían. Bueno, puede que sí, pero lo más importante sería meter peces herbívoros, ¿no? O sea, son mucho más eficientes. Y el problema es que en muchos lugares están sobrepescados. Y, por ejemplo, de herbívoros, diademas, si son chiquitas las cosas, se las come perfecto, pero si son grandes, no puede, porque tiene una boquita chiquitita. Pero sí, eso es tratar de restituir realmente cuáles los roles de la comunidad, aunque no lo sepamos, ¿no? Muchas gracias. Ándele. Erika, acá otra pregunta. Venga. Hola Eric, Javier Martos. No es pregunta nada más, un gusto estar en tu plática y verte que estás bien y vernos por ahí la próxima semana seguramente en Veracruz. Muchas gracias por la plática. Ok, gracias Javier. Chicos, preguntas, comentarios.
Yo veo manos ahí que dicen que se levantaron manos. Sí, buenas tardes, doctor. Buenas. Actualmente todos los esfuerzos en restauración se están enfocando más en la reproducción sexual, pero como usted mencionó que para tener una restauración exitosa de un sitio o de la comunidad coralina en sí, pues es necesario regresar a un estado anterior. Uh-huh. Entonces, para tener una restauración exitosa, ¿qué necesitaríamos hacer? Volver al estado anterior. Pero, ¿cómo se lograría regresar al estado anterior? O sea, se tendría que hacer, sería muchísimo trabajo, ¿no? No, Desde ver, de acuerdo, de acuerdo. Pero eso es lo que estamos viendo no solamente en arrecifes coralinos, sino en muchos otros ecosistemas. O sea, estamos viendo que no basta con decir cuando se colapsó, sino hay que ir más allá, hay que manejar. Y el problema con el mar, que es tu preocupación, como percibo, es extraordinariamente difícil, ¿no? Porque el mar es un medio fluido. Entonces, pues, no puedes aislar realmente las cosas. Entonces, sí, el problema es que eso es lo que nos dice la teoría y la observación. Si nosotros lo logramos o no lo logramos, pues de eso depende exactamente qué es lo que va a suceder, ¿no? Sí, claro. Sí, a ver, ¿quién le hago de moderador? Porque yo sí veo las manitas. Ahí veo una manita de Teresa Martín. Buenos días, buen día, doctores. Gracias por darme la palabra. Mi pregunta es, nosotros estamos trabajando acá en Cozumel en la restauración coralina vía fragmentación de las Acropora palmatas con el grupo de Parque Marino. Y bueno, entro por ahí para decirle que mi pregunta es, ¿dónde nosotros, por ejemplo, todos los que usted dijo anteriormente, cada uno hace su parte? Y sería bien bueno, todas funcionaría si pudiéramos llegar a lo que hace un ratito dijo, a la condición primaria, en donde está todo perfecto, vamos a decirlo así. Donde está todo perfecto, aguas cristalinas, sin contaminaciones, etcétera. Nosotros, por ejemplo, no tenemos acceso ni a las decisiones gubernamentales, ni las economías, ni ninguna cuestión macro, vamos a decirlo así. Ustedes, me imagino, están un poco más cerca, porque no es que muy cerca, pero creen más en ustedes y ustedes son los que pasan esos estudios. ¿Han visto alguna esperanza? Porque es que yo veo que nosotros nos las pasamos haciendo restauración y estamos en una área y la chica que dijo hace un ratito quizás de las algas y el otro por allá con los erizos, ya sabemos, ¿no? Pero luego entonces usted ve que están haciendo un mega edificio en toda la costa y entonces las aguas negras de la isla no se dan abasto, las plantas no sirven. Ajá, entonces es como que nosotros estamos allí y como dijo una vez una doctora que me gustó mucho, dice, cada uno hace lo que puede, pero para mí es que nosotros no volvemos a la parte básica del medio ambiente o del balance, vamos a decirlo así, si no se hace un cambio radical en todo el tema de reglas, de leyes, de macroeconomía. O sea, esto va mucho más allá de lo que nosotros estamos viendo aquí. Nosotros podemos seguir estudiando toda la vida, pero si eso no cambia a esos niveles, no vamos a hacer nada. Y eso quería saber si usted sabía
o veía alguna esperanza, porque yo veo un poco de organizaciones que para mí, ONU, no sé qué cosa, que se reúnen en Florida, otra cuestión allá, pero nadie hace nada a esos niveles. No, de acuerdo. Mira, déjame ponerlo de esta manera. La unidad de sistemas arrecifales lleva pues ya 40 años prácticamente, menos 30 años en Puerto Morelos. Desde que llegamos, no hemos dejado de hablar con el gobernador en turno, con el secretario del ambiente ahora de estos últimos, porque antes no había, en turno, con los municipales en turno. Estamos en prácticamente todas las comisiones ambientales a las que nos invitan, y en realidad yo creo que hay dos problemas. Un problema es uno de una brutal incultura en términos de los políticos y los tomadores de decisiones, y la otra es que hay una visión, por lo menos en este estado, de la retribución inmediata. Entonces, cuando mezclas esas dos cosas, es realmente difícil, ¿no? Porque en el mejor de los casos, si algo entienden, va a decir, bueno, para mí no me va a tocar, le toca al otro. Entonces, no. Esto pasa a esta escala. A escala mundial, bueno, pues viste las gráficas que presenté del IPCC. O sea, ¿qué te digo? O sea, hay países que han doblado su emisión de gases de invernadero desde que se firmó el Acuerdo de París. Entonces, hay un modo de vida, una inercia social hacia donde estamos viviendo, que yo creo que es muy, muy difícil de cambiar. Y sí, soy pesimista en eso. No hay nada que hacer, pero eso no quiere decir que uno tire los bártulos por la ventana, ¿no? Simplemente saber que nos enfrentamos a eso, ¿no? Muchas gracias. Ándale. Sí, Lupita Martín. Gracias, doctor. Muy buenos días. ¿Sí me escucha? Sí, muy bien. Gracias, doctor. Pues más que una pregunta, doctor, es un comentario. Nosotros trabajamos en Cozumel. Somos una asociación civil que se llama CIMAC. Perdón, mis hijas están ladrando. Y escuché a la compañera hace un momento que hace la parte de limpieza de algas en reclutas. Nosotros trabajamos un programa de limpieza de algas y estamos enfocados para ayudar mucho. Ahorita estamos con el arrecife Villa Blanca. Es el último arrecife que queda costero en la isla de Cozumel, gracias a la intervención del desarrollo costero en la isla, y estamos intentando salvarlo. Lo que usted ha comentado es una completa realidad. El aumento de algas a menos, nosotros hemos detectado que ha sido una de las problemáticas más grandes que hay en el ecosistema. La población es tremenda. En cuanto al comentario de la compañera de poner a los erizos diadema antillarum, nada más como un comentario, hubo una mortandad en el mes de enero de estos erizos antillarum y se está haciendo una investigación al respecto, y han arrojado hasta ahorita las investigaciones que ha sido pues por un exceso de nitrógeno en el sustrato, y que también pues se encontró una bacteria humana dentro de los restos de estos erizos muertos, ¿no? Entonces, simple y sencillamente es aunque los reprodujéramos aparte y los metiéramos, los estamos metiendo a la muerte, así de simple y sencillo, desde mi punto de vista. Tenemos otro problema que se llama caza furtiva. Ese punto es de que desafortunadamente el número de peces que debería estar en el ecosistema ha disminuido. Esto gracias a los arponeros que andan en el ecosistema y andan sacando pues la cantidad de peces que se puedan encontrar a menos de talla
de talla como de 20 centímetros, no le importa que sea, y va para afuera. Y eso pues genera igual una problemática bastante grande en que no hay quien se coma las algas. Y otro problema que también hemos identificado es que los tour operadores, cuando van y llevan a hacer snorkel, no es tanto en buceo, porque en buceo no hay manera de hacerlo hasta ahorita. Es un medio en llevar al buzo y ver el espacio de corales en el sitio, o al menos pues que tenga la experiencia de nadar de adentro, ¿no? Pero el snorkel, lo que hacen los guías de buceo es que les llevan alimento a los peces, haciendo que estos se acostumbren al guía de snorkel y están esperando a que llegue para comer. Entonces los peces que quedan pues ya tampoco hacen el gran servicio que le dan originalmente al arrecife. Entonces estos factores hacen un incremento mayor al ecosistema, tomando en cuenta que existe una aportación diaria al sistema por parte de las aguas residuales al mar, que desafortunadamente no están incumpliendo con la normatividad, porque dice la norma 001, que fue modificada este año hace aproximadamente unos 2 meses. Es permitido tirar las aguas negras residuales al mar. Desafortunadamente, lo beneficioso es que de 80 a 20, pues ya bajó a 60, ¿no? Y que ya te piden que por lo menos tenga un tratado previo antes de repetirlo al mar. El punto es que tampoco hay autoridad que regule, revise esto. Y cuando nosotros hablamos de una interrelación, una conexión, un trabajo en conjunto de autoridades, pues no se da. Porque aunque sí existe un parque marino en el sistema, aunque sí existe un ayuntamiento, aunque sí existe una SOFEMAT, ¿sí? Y aunque sí existe una PPA, no pueden trabajar juntos. Eso hace que entonces ninguno ponga de su parte, porque cada uno dice, pues, si soy parque marino, me corresponde simplemente el área marina, de acuerdo a mi programa de manejo. Entonces ya no hay una incidencia en poder trabajar en correlación con autoridades adyacentes para disminuir la problemática. Y aunque esto se intenta trabajar en conjunto, se vuelve desafortunadamente, como usted dice, un problema de egos. Entonces ahí hay una problemática de que se le deja al siguiente, al siguiente y al siguiente, y va en crecimiento. ¿Qué es lo que vemos que puede ser la respuesta? La respuesta pueden ser las organizaciones civiles, pueden ser los centros de investigación, que pueden ser la diferencia de esta problemática. Seguir empujando, buscando maneras de revertir esto, haciendo que existan propuestas. Nosotros estamos trabajando con un ingeniero buscando una propuesta de hacer el trabajo de aguas, del manejo de aguas para que no se viertan. Y aquí estamos buscando, el asunto no ha sido ni siquiera por el dinero, porque ya se consiguió el dinero. El punto ha sido de que la autoridad no firma un papelito. Y eso hace entonces que no se dé. Entonces nos dice que más allá de que sea un interés por el medio, pues sencillamente son intereses políticos que esto nos está llevando a un amarre de manos. Mas, sin embargo, yo creo que si nosotros dejamos de luchar, esto sería más rápido. Y el hecho de que estemos cada uno desde nuestras trincheras luchando por salvar a este recurso marino, yo creo que hace la cosa, al menos suenan las voces, suenan las campanas y hacen que las cosas empiecen a prestarle atención y pueda ayudar en algún momento, no a regresar al punto de origen, como usted dice, porque eso es una utopía, pero sí al menos equilibrar un poco la problemática que actualmente tenemos. Gracias, doctor. Muy bien. Solamente un comentario. A ver, Diadema sufrió una mortalidad masiva entre el 81 y el 82. No se sabe cuál fue el patógeno. Se piensa que provino de agua de lastre. Y este tipo de patógenos, si es que era un patógeno como se sospecha, pueden quedar residentes. O sea, sin tener que tener. Ha habido
recuperación de diadema en algunos lugares y en otros no. Y eso pasa en todos los sistemas. Entonces, no necesariamente la causa es local, ¿eh? Eso es importante entender. Muy bien. Gracias, Eric. Voy a leer unos comentarios que están en el chat. Muy bien. Jacobo Santander dice, muchas gracias por tu plática, Eric. Ya se fue Memo. La verdad que estamos ante un panorama bastante inquietante, pero quizás estemos. Luego Leonardo Vázquez dice, gracias maestro. Una pregunta, además de generar información, ¿cómo ves o recomiendas que sea la participación de los estudiantes, futuros académicos, en la creación e implementación de políticas públicas orientadas a proteger los arrecifes? ¿Cuál consideras que sea la participación más eficiente? Buena pregunta. Yo creo que la participación más eficiente es conocer bien, primero, saber cuál es el problema el que estamos tratando, lo cual implica tener un fuerte contacto con los grupos de investigación, porque si no nada más están respondiendo a apariencias. El segundo es que yo creo que los estudiantes, aunque se vayan a dedicar a investigación, deberían todos ser mucho más activistas. O sea, no como mi generación, que mi generación es así como de Torre de Marfil, ¿no? Nosotros vamos a ver esto y nunca nos involucramos directamente en la difusión, en la educación de los niños o la educación de los adultos a través de todos los medios que hay hasta mucho tiempo después, ¿no? Y yo creo que las dos cosas son importantes, ¿no? Saber qué pasa, porque no basta con querer hacer, si no sé realmente qué pasa, lo que yo haga no va a servir. Y segundo, tener una actitud activa con respecto a proteger lo que se vaya a proteger. Perfecto, muchas gracias. Si nadie más tiene una pregunta, yo haría una. Venga. ¿Nadie más? Ven, acá un alumno de Tuxpan. Muy bien, qué bueno. Da tu nombre. Bueno, hola, yo me llamo Leonardo Gómez y bueno, yo tenía una duda en cuanto a la pesca aquí en México, porque ya como nos había mencionado, sí es un factor importante lo de la contaminación, especies invasoras, acidificación del mar e incluso las enfermedades que presentan los corales, pero aquí en nuestro país, ¿qué tan relevante o qué tanto impacto hay en los corales por parte de la pesca o de la sobrepesca? Ajá. Mira, si la pesca es a nivel de herbívoros, sabemos que el daño es potencialmente serio, porque en principio son los que pueden controlar a la mayor parte de las macroalgas, ¿no? En el caso de los carnívoros intermedios y superiores, no es tan sencillo, existe controversia, pero lo que sí sabemos es que si tú no tienes quien controle a una población, va a llegar un momento en que esta se te dispara a lo loco. Entonces, no sabemos realmente si estamos todavía en esta situación, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, si de repente yo tengo demasiados herbívoros, pues también se van a ir sobre los corales, ¿no? Entonces, lo que hacen los carnívoros intermedios y superiores es normalmente controlar esto. No lo hacen adrede, es simplemente una cuestión de cómo fluye la energía, ¿no? En un ecosistema. Y sí, o sea, la sobrepesca siempre ha sido un problema
un problema serio, sobre todo porque la gente no entiende que el ecosistema arrecifal coralino tiene muchas especies de peces, pero relativamente poca abundancia de estas especies. Y muchos de los pescadores están acostumbrados a pescar en ambientes que tienen muchísimo de una cosa, ¿no? Y entonces quieren hacer lo mismo. Entonces, si no hay una pesca acorde al recurso, pues entonces el problema es serio. Tienes razón. Ok, gracias. Muy bien. Gracias, Eric. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, yo te iba a preguntar, algo que me gustó mucho de tu plática es que empezaste hablándonos de hace millones de años, ¿no? O sea, los corales no llevan poquito tiempo en el planeta. Entonces, cuando estamos hablando ahorita de restauración y de que tenemos que cambiar, etcétera, siempre estamos pensando en las acciones que tenemos que hacer nosotros. Pero, ¿piensas tú que ellos tengan una posibilidad de adaptarse o no? ¿De adaptarse? A los cambios que están viviendo ahora. Andamos con el hologenoma. Sí. Mira, a ver, ¿qué sabemos realmente? ¿Qué sabemos de esto? Lo que sabemos es que los corales que han sobrevivido las grandes extinciones, del Pérmico, la del Cretácico, etcétera, han sido sobre todo corales asimbióticos y muchos solitarios que viven en aguas profundas. Entonces, desde ese punto, pero ahí estamos hablando en tiempos geológicos, desde ese punto de vista, pues sí, se van a recuperar eventualmente en algunos millones de años, ¿no? Como alguien decía, cuando ya no estemos aquí. La otra es que se cree o se piensa, le llaman los supercorals, ¿no? Especies que serían muy resistentes. El problema para mí con esto de las especies muy resistentes a muy corto plazo, ¿ok? Está en que realmente quien tendría que defender al coral no sería el animal, sino sería el microbioma. Y no sé si el microbioma lo puede hacer, porque el microbioma es el único que puede cambiar muy rápido. Las hojantelas no pueden cambiar tan rápido y el coral mucho menos rápido. Entonces, a menos que haya, como siempre, que seguro va a haber algo por ahí, resistentes, realmente resistentes a todos estos impactos, al cambio de medio, o sea, corales como los que pueden vivir en aguas turbias, por ejemplo, pues no le veo mucho chance de que se restituya lo que había antes, que estaba dominado por un ambiente de aguas claras. ¿Te contesté? Sí, sí, muchas gracias. Bueno, pues, Eric, bueno, Leo nos manda saludos. Sí, ya vi, gracias, Leo. Y si no hay más preguntas, pues agradecerte muchísimo esta cátedra en arrecifes coralinos. Mandarte un abrazo muy fuerte y muchos saludos de acá desde Tuxpan. Y nos vemos en Veracruz. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por invitarme. También ha sido muy interesante. Muchísimas gracias, Eric. Y gracias a todos los participantes. Un saludo muy grande. Estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. ¿Quién corta? ¿Memo? Sí, ya cuando yo corte, ya sales. Ah, ok. Muy bien.